Estoy seguro de que esta soja Roundup Ready ya está lista para cosechar. Probablemente tiene, yo diría que un 11% de humedad, así que está perfecta para la cosecha. La primera vez que oí hablar de la soja Roundup Ready fue hace 8 años en una revista agrícola. Me pareció una innovación muy interesante. La soja contiene una proteína que ha sido introducida en la planta mediante manipulación genética que la hace resistente al Roundup. El Roundup se pulveriza sobre las plantas. Las ventajas son evidentes. Si busca en mis campos, no encontrará malas hierbas. En primavera, hacia el 1 de mayo, fumigo una vez con Roundup para matar las malas hierbas. Y después, 6 o 7 semanas más tarde, hago una segunda aplicación. Y eso es suficiente para todo el año. Antes de que existiera el método Roundup Ready, los campos estaban llenos de malas hierbas. Teníamos que buscarlas y arrancarlas con las manos. Era mucho trabajo. El sistema Roundup Ready me permite ahorrar tiempo y dinero. Aparentemente, la nueva maravilla de Monsanto lo tiene todo para seducir a los agricultores. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo puede sobrevivir la soja a las emisiones de Roundup? Esto es una célula de soja. El corazón de la célula, el núcleo, contiene su ADN, la estructura genética de la soja. Para crear su transgénico, Monsanto atravesó la frontera entre las especies. Sus investigadores han seleccionado un gen procedente de una bacteria que le hace resistente al Roundup. El gen se fija a partículas de oro microscópicas que se bombardean sobre las células de soja con un cañón de genes. El gen penetra en el ADN y fabrica una proteína que permite a la planta resistir al Roundup. Cuando el herbicida es pulverizado, mata a todas las malas hierbas excepto a la soja. A decir verdad, es una extraordinaria hazaña tecnológica. Pero igualmente, la soja destinada a ser fumigada por un potente herbicida terminará en el plato del consumidor. Diez años después de su lanzamiento comercial, la soja Roundup Ready representa el 90% de la soja cultivada en Estados Unidos y el 70% de los alimentos vendidos en los comercios americanos contiene productos transgénicos. A diferencia de lo que ocurre en Europa, los consumidores no pueden elegir porque está prohibido etiquetarlos como transgénicos. Una consecuencia directa del principio de equivalencia sustancial. Tengo un grano de soja en la mano y lo puedo comer con toda confianza. Es muy seguro. Imagine un mundo que proteja la naturaleza, la tierra, los ríos, donde la gente pueda producir maíz con menos productos químicos y sin matar los bosques. Usted está pensando en un mundo con transgénicos. Una iniciativa de Monsanto con el apoyo de la Asociación Brasileña de Nutrición. El mundo transgénico ya está en marcha en América del Sur, donde en 2007 se sembraron 40 millones de soja Roundup Ready. La conquista comenzó 10 años antes en Argentina, el único país que autorizó oficialmente los cultivos transgénicos. Desde entonces, los transgénicos se han extendido misteriosamente por los países vecinos, como Brasil o aquí, en Paraguay. En 2005, el gobierno paraguayo legalizó finalmente los cultivos clandestinos para salvar sus exportaciones de soja, especialmente a Europa, donde el etiquetado de los transgénicos es obligatorio. Una forma de reconocer que el Ministerio de Agricultura se enfrentaba a un hecho consumado. Cuando se aprobó la utilización del transgénico, había entrado originalmente el transgénico en forma irregular. ¿Y se sabe cómo entraron las semillas?
¿Cómo entraron por la bolsa negra o...? No, nosotros le llamamos esos bolsas blancas. No le llamamos, ustedes le llamarán bolsas negras, nosotros le llamamos bolsas blancas. Son semillas que no tienen certificaciones oficiales. ¿Se sabe si Monsanto tuvo un papel en el contrabando de semillas? Quizás las empresas pudieron haber promocionado sus variedades, sus líneas de semillas. Evidentemente, y como le digo, el gobierno tuvo que reaccionar ya proactivamente, pero una vez ocurridos los hechos. Sea cual fuere su origen, el contrabando fue un buen negocio para Monsanto. Desde que los cultivos fueron legalizados, la compañía ha conseguido que los productores paguen derechos por cada tonelada de soja producida. Igual que en Brasil. Desde entonces, la deforestación avanza imparable en Paraguay, expulsando a la fuerza a los pequeños campesinos que se niegan a abandonar sus pequeñas parcelas. Jorge Galeano dirige una organización campesina que lucha contra el avance de lo que llama el desierto verde. Así como estamos teniendo acá una muestra de lo que es el sojal, en realidad es solamente un monocultivo que destruye todo lo que está a su paso, ¿verdad? Entonces, estos eran totalmente bosque y, digamos, parte de la agricultura familiar campesina, que conviven con las plantas, con los árboles, ¿verdad? La mandioca, el maíz. ¿Le parece, Jorge, que el monocultivo transgénico puede convivir con las producciones de los pequeños campesinos aquí? Nosotros estamos seguros que no. No puede convivir, no son compatibles. Es una guerra silenciosa que va eliminando comunidades campesinas, familias campesinas, biodiversidad que tenemos en el campo. Esta trae muerte, trae pobreza, trae enfermedades y la eliminación de todos los recursos con que nosotros contamos para sobrevivir. Actualmente por todo el país se fumiga Roundup, con avionetas o con abonadoras llevadas por obreros agrícolas sin ninguna protección. Se fumiga justo hasta la puerta de las casas o cerca de los cultivos de supervivencia de los pequeños campesinos. Todos los años se destruyen cosechas y miles de personas son contaminadas. Como esta familia rodeada por los transgénicos de Monsanto. Los padres están preocupados por su hijo Pedro, que todos los días tiene que atravesar los campos de soja para ir a vender las tortillas de maíz que hace su madre. ¿Desde cuándo tiene eso? Le empezó hace 15 días. Empezó por el pie y después se le extendió. Así fue como empezó. ¿Le duele la cabeza? Muy poco. Hoy no ha querido comer lo que le preparé. Solo ha tomado un zumo. ¿Y su hermano? Él come mejor, pero es difícil. Así vivimos. Tomamos el agua, intoxicado, muriendo de nosotros 60 patos con ganso. Ahí viene y enseguida cae y muere. Porque allá se mata todo. Ahí en la altura. Y cuando llueve viene el agua y el pato vive por el agua. Y por eso. En Paraguay, el 2% de la población posee el 70% de las tierras cultivables y con los transgénicos la concentración no deja de aumentar. Las 3/4 partes de los productores de soja son extranjeros que invierten su dinero en el nuevo oro verde. Con la crisis de las vacas locas y la prohibición de las harinas animales, y más recientemente, con la pasión por los biocarburantes, el precio de la soja se disparó provocando una avalancha de los cultivos Roundup Ready. Según el último censo de Paraguay,
100.000 personas abandonan cada año el campo para instalarse en los suburbios de las grandes ciudades. La mayoría huye de la soja transgénica de Monsanto, destinada a alimentar los pollos, las vacas y los cerdos de Europa. Ñaña, imítala sobre el modelo de producción. Vamos a hablar del modelo de producción de soja transgénica promovido por Monsanto. Monsanto es una empresa multinacional presente en el mundo entero, cuyo objetivo es controlar toda la producción de alimentos en el mundo. ¿Y cómo? A través de la implementación de una agricultura sin agricultor. El resultado es que nos priva de nuestra soberanía alimentaria. Es decir, de la posibilidad de alimentarnos por nosotros mismos, sin depender de nadie para hacerlo. Por eso decimos que tenemos que luchar por nuestra soberanía, tenemos que luchar por nuestras tierras, tenemos que defender nuestra comunidad, tenemos que defender nuestra familia, tenemos que defender nuestro país. Mi familia vive en la ciudad y yo no quiero ir allí. Por eso, yo vivo aquí, porque en la ciudad hay que comprarlo todo, hasta la comida. Mientras que aquí, lo que sembramos es nuestro. Podemos comer lo que queremos, cuando queremos, mientras que en la ciudad no podemos comer lo que queremos. Quiero añadir que el combate de estas familias por su supervivencia nos concierne a todos. En 2007, Monsanto tenía 18.000 empleados en 50 países. Mientras, sus acciones en bolsa no han dejado de subir y sus beneficios alcanzaron 1.000 millones de dólares. Entre sus accionistas se encuentran fondos de pensiones, bancos, pero también cientos de miles de pequeños accionistas.